Bueno, hermanos, venimos aprendiendo en todo este tiempo lo que es los atributos de Dios o las perfecciones de nuestro Dios. Venimos conociendo al Dios que adoramos, porque si nosotros no conocemos a Dios y despreciamos el conocimiento de nuestro Dios, estamos despreciando al eterno Dios que se revela por medio de la Escritura. Hoy es muy común en ver a muchas personas decir, y mayormente a los predicadores, justo en el momento de enseñar la palabra, abrir la Biblia y decir, bueno, esto es lo que me acaba de dar Dios, sin tener una preparación previa a la hora de enseñar un mensaje a la congregación, y siempre diciendo, yo me dejo solamente guiar por el Espíritu. Y apelan mucho al pasaje que la letra mata y el espíritu vivifica, y sacan todas las cosas fuera de contexto, diciendo que el exceso de conocimiento bíblico les hace mal a la gente. Déjeme decirle que Jesucristo mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y de ninguna manera estudiar la palabra de Dios es un exceso dañino para nuestras vidas, sino que el Señor Jesús mismo nos enseñó a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cada vez que abrimos la Escritura, vemos claramente al Dios manifestado en la Escritura, y Él se revela por medio de la palabra misma. Y cuando hablamos de la palabra, estamos hablando también de la palabra hecha carne, del Señor Jesucristo. Porque si uno va a San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y cuando hacemos referencia al verbo es la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Otras traducciones dicen era la palabra, que está bien, porque la palabra es Jesucristo, y la palabra se hizo carne. Entonces, encontramos en la Escritura vida, hermanos. Encontramos la revelación de Dios en las Escrituras. Es de la manera que Dios quiso revelarse a su pueblo por medio de la palabra de Dios. Y qué gran privilegio tenemos nosotros de hoy poder tener el canon bíblico completo, desde Génesis, Apocalipsis, completo, hermanos. Lo que no pudieron tener los patriarcas, los apóstoles y muchos cristianos que vivieron en la iglesia primitiva, nosotros en este tiempo lo tenemos completo. Porque en aquella época estaban en proceso de escribir las cartas, de reconstruir los hechos del Señor Jesús. Pero a nosotros nos llega ya el canon bíblico para la gloria de Dios y lo tenemos completo. En la época de Abraham no estaba la Biblia, sino que era un proceso que Dios estaba obrando en la historia a través de la relación personal que tuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los patriarcas. Vemos claramente que es muy importante conocer la Escritura y cuanto más conocer al Dios que adoramos. Haciendo un poco de memoria lo que ya hemos venido compartiendo, muchas veces nosotros hemos levantado nuestras manos y hemos mencionado de alguna manera el nombre de Dios sin conocer verdaderamente quién es Dios. Y es importante conocer los atributos que son mayormente siempre mencionados de Dios, que frecuentemente la mayoría de la cristiandad lo menciona, que es el amor y la misericordia, pero también es importante conocer los otros atributos de Dios que no son demasiado mencionados por muchas personas, en los cuales ya hemos estudiado cuando hemos hecho referencia de la omnisciencia de Dios, cuando hemos hecho referencia a la ira santa y justa de Dios, a la santidad de Dios, atributos que muchas veces no son mencionados, no son tocados, porque cuando uno va al estudio de estos atributos, hermanos, siempre, pero siempre se va a tocar y se va a chocar con pasajes que son muchas veces confrontativos a nosotros mismos y a muchas personas.
¿Por qué? Porque cuando estudiamos acerca de la ira de Dios, la ira santa y justa de Dios, lo que hemos estudiado la semana pasada, nos encontramos que nuestro Dios se vengará de sus adversarios. Y hay un recelo de muchas personas al decir, ¿cómo que Dios se va a vengar? Vemos claramente que Dios se venga de sus adversarios y se vengará en el día del juicio final, porque la ira de Dios es la manifestación de su santidad, hermanos. Y Dios es santo y Dios va a castigar al pecador y al culpable. Ahora, nosotros estamos conociendo el carácter de Dios a través de los atributos. ¿Quién es Dios? Su esencia, su carácter, sus virtudes, cómo Dios actúa. Y por ahí digamos, bueno, pero Dios también es Dios amor y Dios nos enseña a amar. Claro que sí. Nosotros tenemos una tarea como iglesia de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando conocemos quién es Dios, cómo actúa Dios y cómo va a actuar Dios con el pecador, nos debe llevar a nosotros a preocuparnos para llevar este mensaje del Evangelio, de la buena noticia al que está perdido actualmente. Entonces, es importante conocer al Dios que adoramos. ¿Quién es Dios? Conocer a Dios, hermanos, nos va a llevar a cada vez que vayamos a orar a Dios, los vamos a hacer con una total y absoluta reverencia al Señor. Vamos a conocer su carácter y cada vez que escuchemos por allí una persona hablar con falta de conocimiento, ignorancia bíblica, le vamos a enseñar también acerca de los atributos de Dios. En este día, para dar la continuidad, porque un poco más adelante vamos a ver los nombres de Dios, vamos a ver también la misericordia de Dios y otros atributos más. Por eso es importante que usted no se pierda estas clases, porque realmente cada martes aprendemos algo más y el Señor nos ministra a cada uno de nosotros, hermanos. Hoy vamos a conocer la omnipotencia de Dios, que Dios es omnipotente, ¿sí? Ahora, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué es? ¿Cómo es que Dios es omnipotente? ¿A qué hace referencia esta palabra? ¿Qué significa que Dios es omnipotente? La Biblia llama a Dios, uno de los nombres de Dios, que vamos a ver un poco más adelante también, pero hoy vamos a dar esta definición, Shaddai. Shaddai, un título que se traduce por omnipotente y que indica la plenitud y riqueza de su gracia. ¿Y a dónde le encontramos esta palabra? Ya traducida, pero le encontramos esta palabra en Génesis capítulo 17, como dijimos, ya traducida, pero en el original es Shaddai. Dice en el versículo 1 de Génesis capítulo 17, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Allí está esta palabra. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Muy bien, la palabra omnipotente proviene de omni. Vamos a dividirla esta palabra en dos. Omni, que significa todo. Allí usted vaya tomando nota. Omni, ¿qué significa todo? No ovni, sino omni, ¿sí? ¿Qué significa todo? Y potente es también el significado de esa palabra. ¿Qué significa poder? Al igual que todos los atributos de omnisciencia y omnipresencia. Vamos a leerla nuevamente. La palabra omnipotente proviene de omni, que significa todo. Y potente, ¿qué significa poder? Al igual que los atributos de omnisciencia y omnipresencia, se entiende que si Dios es infinito y soberano, lo cual sabemos que es, entonces Él también debe ser omnipotente. Él tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. Es decir, cuando hablamos acerca de que Dios es omnipotente, estamos haciendo referencia a que Dios es todopoderoso. Y lo que recalcamos es
el poder de Dios. Bíblicamente y parte de su esencia, Dios es un Dios todopoderoso. Atributos que ya hemos visto, por ejemplo, como la santidad, la omnisciencia de Dios, la inmutabilidad, vale aclarar también, y también es parte de Dios, que Dios es todopoderoso. Él tiene el poder, la facultad, y Él es digno de hacer todas las cosas por medio de su soberanía y lo ejecuta con su poder. Él es todopoderoso. Vamos a buscar algunos pasajes, por ejemplo, en Job, capítulo 42. Job, capítulo 42, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Libro de Job, capítulo 42, que dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y escucha bien esta afirmación: yo conozco que todo lo puedes. Aquí Job está haciendo referencia que él está consciente y conoce este atributo de Dios. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Y qué dice? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, haciendo referencia a la omnisciencia de Dios, que Dios conoce aún los pensamientos nuestros. Números, capítulo 11, versículo 23, otro pasaje más para que tengamos una referencia. Números 11, 23, Números 11, 23, que dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple palabra o no. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y vale aclarar este punto nuevamente: Dios no tiene manos, Dios no es un ser humano, sino que este pasaje está usando un término antropomórfico para que nosotros podamos entender: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Para que podamos entender, haciendo referencia, el poder de Dios es infinitamente grande. Y Dios no detiene su poder, está haciendo referencia. Pero claramente la Escritura muchas veces toca pasajes como este, haciendo referencia a la mano de Jehová o al brazo de Jehová. Muy bien, vamos a ir viendo uno de los puntos. Tenemos 5 puntos para compartir acerca de que Dios es omnipotente. Y vamos a ver el primer punto, usted vaya tomando nota allí. Y en primer lugar, cuando hacemos referencia a la omnipotencia de Dios, hacemos referencia a Dios, que Dios es omnipotente en la creación. Dios es omnipotente en la creación. Y vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer algunos pasajes de este precioso libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, hermanos, déjenme decirle que Dios no da muchas explicaciones al hombre acerca de la creación. Da lo justo, lo preciso, pero Dios abre el telón del libro de Génesis, capítulo 1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios abre el telón y habla y cuenta lo que tiene que contar. Muchas personas cuestionan el poder de Dios y la creación misma, pero ¿saben qué? Dios abre este telón y se presenta el libro de Génesis diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el versículo número 3 dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Es decir, había tinieblas, no existía la luz. Pero sin embargo, en medio de no haber luz, Dios llamó las cosas que no son como si fuesen.
Dios es el único, hermanos, que llama las cosas que no son como si fuesen. No los seres humanos, porque el ser humano solamente crea a través de la materia que Dios ya ha creado. Pero el único que crea las cosas a partir de lo que no existe, a partir de la nada, empieza por medio del poder de su palabra a colgar todas las cosas en su lugar, es Dios. Es decir, había tinieblas y Dios dijo, produzca y sea la luz. Y fue la luz, hermano. Todo estaba iluminado. Eso es glorioso. El poder de Dios manifestándose a través de la creación. Y dice en el verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y dice en el versículo número 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y dice en el versículo número 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Como Dios lo ordenó, así fue. La creación misma, en el principio de la creación, obedecía a la palabra de Dios. Era irresistible al poder de la palabra de Dios. Porque no solo Dios estaba creando, sino que todo lo que Dios estaba creando era bueno en gran manera. Era perfecto. Y dice en el versículo número 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Dios empezó con el poder de la palabra a colgar todas las cosas en su lugar, a ordenar todas las cosas como Él se había determinado que fueran por medio del poder. En el Salmo capítulo 89, versículos 11 y 12, Salmo 89, dice la Escritura, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Aquí en este salmo, mencionando acerca de la creación de Dios, dando tributo a Dios y dando honor a Dios por ser Él el mismo creador, pero también exaltando el brazo poderoso y potente de nuestro Dios. Hermanos, es tan potente el brazo y el poder de Dios, la esencia de Dios en cuanto a su poder, que es increíble todo lo que Dios ha creado. Es incomprensible para nosotros entender a este Dios que es infinitamente poderoso y grande, que Él creó a partir de las cosas que no existían. Y es tremendo cuando vemos a Dios manifestarse en la creación. Por ejemplo, tenemos otro pasaje en el Salmo 33, versículo 6, Salmo 33, versículo 6, que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Dios tiene poder por medio de su palabra. Su palabra es tan poderosa, hermanos, que no solo actuó esa palabra por medio del poder de Dios en la creación, sino que es tan potente y poderosa la palabra de Dios en la predicación. En la predicación del Evangelio es poderosa. Por eso el apóstol Pablo en Romanos expresa claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Y si es poderosa para colgar el universo, cuando miramos documentales, cuando miramos el cielo y cuando vemos a nuestro alrededor las cosas maravillosas que Dios creó por la palabra, imagínense
Qué poderosa es esa palabra que Dios puede transformar un corazón de piedra y poner un corazón regenerado en la persona. Es poderoso nuestro Dios. Ahora, el hombre necesita herramientas y materiales para crear. Dios simplemente habla. Y el poder de su palabra, todo fue creado de la nada. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En segundo lugar, el segundo punto, usted vaya tomando nota, el poder de Dios también es visto en la preservación de su creación. Hebreos capítulo 1, versículo 3, vamos a ir al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1, versículo 3, vamos a leer desde el verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero recalcamos esta parte donde dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, Dios no solo es creador, sino que Dios también es sustentador de todo lo que Él ha creado por medio del poder de su palabra. Toda la vida sobre la tierra perecería si no fuera por la continua provisión de nuestro Dios. Todo perecería. Esta tierra, hermanos, necesita un mantenimiento. Nosotros mismos podemos ver, aún en las cosas, en los vehículos que nosotros tenemos, si un vehículo nosotros lo dejamos caer, nunca le hacemos mantenimiento, nunca le cambiamos el aceite, se va a fundir, se va a romper el vehículo. ¿Por qué? Porque necesita un mantenimiento. Pero cuando vamos a la naturaleza, muchos de nosotros tenemos jardines en nuestra casa y las plantas, las flores necesitan un mantenimiento. Necesitan el podado, necesitan el regado, etc. Si una casa ha sido pintada en este año, de aquí a 2 o 3 años va a necesitar otra pintada más y mucho más si es exterior lo que fue pintado, la lluvia, el sol, al estar siempre a la intemperie, va a necesitar un mantenimiento al tiempo. Todas las cosas necesitan un mantenimiento. De la misma manera Dios actúa con su creación, manteniéndola, proveyéndole todas las cosas que necesita. Ahora, la provisión de Dios se manifiesta también en lo creado, en las aves. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en San Mateo capítulo 6, versículo 25, haciendo referencia a lo que estamos compartiendo para tener una referencia. Jesús hablando acerca del afán y de la ansiedad. Por tanto, Mateo capítulo 6, 25, es la cita, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora, hemos leído en estos versículos anteriores, Dios es el que alimenta y sustenta las aves del cielo. Dios le provee alimento. Dios es el que le provee todas las cosas. Ahora, toda la vida sobre la tierra perecería si no fuera por la continua provisión de nuestro Dios. Dios no solo la creó, sino que la mantiene. Y de todo lo que necesitamos para comer, vestir y habitar, todo de recursos renovables, sostenidos por su poder, como el preservador del hombre y la bestia.
Los mares que cubren casi toda la tierra y sobre los que somos impotentes nos arrojarían si Dios no hubiera prescrito sus límites. Vamos a ver un pasaje, Salmo 36:6. Salmos capítulo 36, versículo 6, que dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios ha determinado, hermanos, qué día vamos a morir. Dios ha determinado cuándo nacemos y cuándo morimos. Dios es el que sustenta nuestras vidas todos los días. A Él le pertenecemos, la vida del ser humano le pertenece a Dios, y como dice este pasaje, al hombre y al animal, tú lo conservas. Dios es el que lo conserva con vida, hasta el momento que Él quiere, por supuesto. En este momento muchas personas están muriendo, porque Dios lo quiso así. Pero si nosotros hoy estamos vivos, porque Dios lo quiso así, porque Dios está conservando nuestras vidas. Ahora, el ser humano claramente tiene un alma eterna. ¿Ustedes lo sabían? El alma del hombre es eterna. Y el alma del hombre es tan eterna que Dios ha preparado dos eternidades. Y claramente lo sabemos. La vida eterna y el castigo eterno. Pero el alma misma es conservada y es mantenida por Dios mismo. Y Dios hará que el alma del ser humano nunca muera. Ahora, porque Dios la creó así y la sustenta eterna. Eternamente en la presencia de Dios o eternamente en el castigo eterno. Pero Dios es el que sustenta aún el alma del hombre. Muy bien. Dios es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que llamamos la gracia común, que otorga a todas las criaturas, por ejemplo, el milagro divino de la gestación de los seres vivos, incluidos los humanos. Cuando un ser puede duramente meses vivir en un lugar tan reducido y sucio, sin respirar, sería algo inexplicable si fuera por el poder de Dios, porque aunque digamos que hay una serie de factores que lo hacen posible, han sido puestos por Dios. Lo que algunos llaman la naturaleza, la conservación de la tierra, de la violencia del mar, es otro ejemplo del poder de Dios. Dios mantiene y sustenta a todas las personas. Hasta aún las personas, vieron ustedes, los indigentes, los que viven en la calle. ¿Qué hacen una noche de frío como esta? Y uno dice, ¿cómo hacen para sobrevivir? ¿Cómo hacen para vivir fuera del hogar? Muchos se tapan con una sola colchita, otros se tapan con cartón, con diarios, y viven en la calle años, mueren ancianos y viejos, pero siempre vivieron en la calle como indigentes. Pero, ¿por qué viven? Porque Dios sustenta su creación, a todo ser humano. Y vamos a ver en tercer lugar, acerca de que Dios es omnipotente, también la omnipotencia de Dios se extiende a los gobiernos y sus líderes. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel capítulo 2, versículo 21, desde el 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, le da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Claramente, este pasaje de Daniel exalta el poder de Dios en su omnipotencia y glorificando a Dios porque Él también da el poder a los gobernantes y a los gobiernos de esta tierra, porque Él los detiene o les permite seguir su camino de acuerdo a sus planes y propósitos. Uno puede apreciar
hoy en día en muchos países gobernantes que son ateos, gobernantes aunque son blasfemos al nombre de Dios, gobernantes que hacen completamente las cosas mal. Nosotros aún vivimos en un país donde se han aprobado leyes, hermanos, que son contra la voluntad de Dios, que tienen los valores morales bíblicos por el piso, muchos factores y muchas leyes que se han aprobado aquí en Argentina que son moralmente pecado delante de Dios. Pero sin embargo, estas leyes y muchas cosas que nosotros estamos viviendo en este país, nos hemos dado cuenta que el pecado está tan legalizado que de tal manera uno dice, y a este yo voté hace muchos años, ¿y por qué actúa de esta manera? Déjeme decirle, hermanos, que Dios es quien permite que estos gobernantes actúen de esta manera. ¿Y por qué? Porque Dios, así como actúa y Dios domina a Satanás, que ya lo vamos a ver también en el siguiente punto, Dios también permite que estos ciertos gobernantes actúen de esta manera. ¿Y saben para qué? Porque Dios actúa conforme a sus planes y conforme a su decreto eterno que Él ha determinado para que ciertas cosas en este universo se ejecuten. Y saben que estas cosas, hermanos, sirven para el plan de Dios. Aunque es corrupto, claro que lo es. Es abominable delante de los ojos de Dios, claro que lo es. Nosotros muchas veces decimos, ¿cómo pueden suceder todas estas cosas? Pero ¿saben qué? Dios las ha permitido para un día glorificar su justicia. Pero también a la vez glorificar su gracia, salvando a muchas personas que están sumergidas en estas clases de pecados, hasta aún inmorales. Pero Dios ha permitido todas estas cosas para desempeñar sus juicios. Su poder es ilimitado en cuanto a Satanás y sus demonios. El ataque de Satanás sobre Job fue limitado solo en ciertas acciones. Este fue restringido por el poder ilimitado de Dios. Jesús le recordó a Pilato que él no habría tenido ningún poder sobre él a menos que le hubiera sido concedido por el Dios Todopoderoso. Estas acciones que hemos visto a lo largo de nuestra historia como país, acontecimientos injustos, leyes inmorales, leyes que muchas veces van en contra de la voluntad de Dios, han sido permitidas porque Dios ha permitido que muchos gobernantes actúen de esta manera. Claramente la Escritura nos enseña a orar aún por nuestros gobernantes, porque dice la Escritura, fueron puestos por Dios. Yo pensé que era porque yo había aportado un voto a esa persona. Bueno, si votaste así, es porque aún Dios lo permitió. Y los que están, es porque Dios lo permitió. Dios está llevando adelante sus planes en este universo. Hermanos, las cosas no se le fueron de las manos a Dios, sino que Dios tiene todo calculado. Lo que va a suceder en cierto lugar, en cierta nación, aún usó la vida de Pilato, soltando a Barrabás y crucificando a Jesús, porque esa autoridad le fue dada desde lo alto. Y Jesús mismo le dijo a Pilato, se lo mencionó y se le hizo recordar que esa autoridad que le había sido dada venía de parte del Dios eterno, de su Padre que está en los cielos. En cuarto lugar, su poder es visto en los milagros que Él realizó. Y cuando vamos a los evangelios, hermanos, nosotros vemos claramente la manifestación del poder de Dios a través de los milagros del Señor Jesús. Porque si la gente de aquel tiempo tenía necesidad de señal, las señales le fueron dadas. El poder de Dios se manifestó por medio de milagros, para que muchos vieran y creyeran
por medio de esa señal que Él era el Hijo de Dios y que el reino de Dios se había acercado, que la manifestación del reino de Dios había llegado con la venida del Mesías, anunciados por los profetas y proclamado por Juan el Bautista, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista, abriendo el camino para el Mesías, el mayor de los profetas. En sus numerosas curaciones vemos, por ejemplo, el poder de Dios manifestado en el nuevo pacto, en la alimentación de los 5,000, en la tormenta que convirtió en calma, en el último despliegue de poder, en la resurrección de Lázaro y la hija de Jairo de los muertos, ejemplos de su control sobre la vida y la muerte. La muerte fue la última razón por la que Jesús vino, para destruirla, y lo hará con su poder, y para llevar a los pecadores a una correcta relación con Dios. El Señor Jesús declaró que Él tenía el poder para poner la vida y para volverla a tomar. Y de hecho, que Él, cuando hablaba acerca del templo, si era necesario, Él tenía el poder para llamar a 12 legiones de ángeles que lo rescataran durante su juicio. Claramente, hermanos, el Señor dijo: yo tengo el poder para tomar la vida, para quitar la vida y para volverla a tomar. ¿Quiénes lo mataron los romanos? No, de ninguna manera. ¿Y saben qué? Dios es quien da y quien quita. Y sabes que así como Dios mismo quitó la vida de su Hijo, Dios lo levantó por medio del poder del Espíritu Santo al tercer día de entre los muertos. Y Jesucristo, una muestra de lo que hará Dios, el Dios Todopoderoso en aquel día, hermanos. Si mañana es el día de tu muerte, hermano, ten fe. Hermano, ten confianza y esperanza que el Señor te levantará. Que el Señor con su poder te levantará de la tumba, allí donde estés. Por más que mueras mañana y el Señor Jesús, con el resplandor de su venida, en aquel día venga y tal vez ya no queden ni rastros tuyos. Tal vez no queden ni siquiera el polvo de tus huesos. Por más que alguien te creme, hermanos, Dios es poderoso para levantar a los escogidos de la tumba. Porque Él ha prometido la resurrección, que los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Y eso es glorioso. Porque los que mueren, y si morimos en esperanza, si nosotros morimos antes que el Señor se manifieste, el Señor, hermanos, nos levantará. El Señor nos dará vida. El Señor es poderoso. El Señor es poderoso para resucitar a los que han muerto con esperanza. Los mártires que murieron comidos por leones. Los mártires que murieron quemados por el fuego. John Hus murió cantando. John Hus murió quemado. Y no solo él, sino muchos mártires a lo largo de la historia murieron quemados. Y dirá: ¿dónde están sus cenizas? ¿Cómo haremos con esto? ¿Cómo haremos con muchos cristianos aún que murieron en el mar? Hermanos, para Dios no hay nada que sea imposible. Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios que todo lo puede. Una pregunta: ¿acaso hay algo que sea difícil para Dios? No hay nada. Nosotros estamos imposibilitados de muchas cosas. Nos cuesta llegar a ciertas cosas que queremos lograr en la vida. ¿Y cuántos logros tenemos? ¿Cuántos objetivos tenemos para alcanzar? Y estamos luchando por ello y queremos alcanzarlo. Y tal vez muchos de nosotros muramos y no alcancemos lo que queríamos alcanzar. ¿Por qué? Porque fue imposible, porque somos limitados. Hay cosas, hermanos, que somos tan limitados y que no podemos alcanzarlo, porque somos tan finitos
y somos tan limitados y no llegamos con nuestra capacidad. Tenemos cierta capacidad, pero ¿saben qué? Dios es tremendamente poderoso e ilimitado. El poder de Dios es ilimitado, no tiene límites. A Dios no se le terminan las baterías. Tampoco Dios tiene baterías. A Dios no se le terminan las fuerzas. Dios no es un ser humano. Dios es Dios. Y Dios está actuando con poder sobre la iglesia. Dios no solamente ha creado con su poder, hermanos, el universo. Dios no solamente ha mostrado su poder a través de los milagros que hizo el Señor Jesús. Y claramente Dios hace milagros en este tiempo conforme a su voluntad. Si Él lo quiere así, Él obra con poder, dando sanidad a muchos, no a todos, a muchos, a los que Él quiere. Y no es porque nosotros ordenemos a Dios hacerlo o declarando, sino porque Dios es soberano. Porque muchos cristianos están muriendo de cáncer, y gloria a Dios. Y otros cristianos se están sanando de cáncer, gloria a Dios por ello. Actúa la soberanía de Dios. Dios, hermanos, está actuando en este poder. Dios está actuando poderosamente, dando a la iglesia poder por medio de su Espíritu. Hechos capítulo 1, Dios también se manifiesta, hermanos, por medio del poder del Evangelio. Ese es otro punto. Dios también se manifiesta por medio del poder del Evangelio. Hechos capítulo 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Y esta palabra en el original es dunamis, que es dinamita. El cristiano tiene dinamita en su boca. No es para andar atando los demonios, no es para andar decretando ni obligando a Dios a hacer cosas, sino para proclamar un mensaje. Proclamar un mensaje. La iglesia de Jesucristo está proclamando un mensaje, y es el mensaje, el único mensaje, que es el Evangelio de Jesucristo. La iglesia ha recibido el poder de Dios por medio del Espíritu. Hermanos, ¿no te has dado cuenta el potencial que hay en tu vida? Pero no eres tú, sino que te ha sido dado un potencial, que es el Espíritu de Dios. Es el Dios omnipotente, que los cielos no los pueden contener. El cielo no puede contener a Dios por la grandeza de su poder. Pero sin embargo, cabe en tu corazón. No trates de entender esto, solo créelo. Y te ha dado el poder para poder proclamar el mensaje del Evangelio. Claramente este pasaje dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Hermanos, no eres ningún inútil, sino que Dios está capacitando a la iglesia. Somos inútiles por naturaleza, somos necios, viles, pero de lo vil ha escogido Dios para avergonzar a los sabios y entendidos, dándole el Espíritu de Dios con poder para proclamar el mensaje del Evangelio. Dios es poderoso. Y se maravillaban y se sorprendían los religiosos cuando escuchaban a Pedro dar tremendo mensaje, hermanos. ¿Qué mensaje del apóstol Pedro? Un hombre del vulgo, un hombre que no tenía letras, pero un hombre que había sido trabajado, que había sido formado en la escuela de Dios, en la universidad del Maestro, de Jesucristo, 3 años con el Señor. Y las reacciones de Pedro muchas veces, hermanos, eran mal carácter, malas reacciones, arrebatado,
muchas veces duda cuando se hundió, incertidumbre, muchas veces negando su fe. ¿Qué hizo el Señor con Jacobo y Juan? Los hijos del trueno, hombres de carácter duro, hombres celosos del mensaje del Evangelio al extremo, peligroso muchas veces, que querían hacer llover fuego del cielo a aquellos que predicaban un mensaje. Porque no eran parte de los 12 discípulos, entonces los demás eran herejes. Pero todas aquellas personas, el Señor tuvo que trabajar con ellos. Tuvo que trabajar para que luego estos hombres sean hombres en los cuales Dios se glorificaba por medio de su poder. Y vemos claramente a Juan, el apóstol del amor. Y al comienzo no eran nada amorosos. Él no era nada amoroso, sino que eran hombres rudos. El siguiente punto, la omnipotencia de Dios en sus juicios. Y Dios será todopoderoso en los juicios. En aquel día de la venida del Señor, hermanos, el resplandor de su venida será inminente, será terrible, pero a la vez será glorioso. Habrá muchas sensaciones, habrá mucho gozo, pero a la vez mucho temor y temblor. Habrá mucha expectación, habrá mucho juicio, habrá de todo. Un sinfín de emociones y de características que marcarán el día de la venida de nuestro Dios. En nosotros es gozo, porque lo esperamos. Y cada día le decimos, Señor, ven, te espero, Señor. Pero hay para los que no están en Cristo. Será día terrible. La omnipotencia de Dios en sus juicios. Apocalipsis, capítulo 15. ¿Vamos bien, hermanos? Y dice claramente Apocalipsis, capítulo 15, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Claramente este pasaje hace referencia que en aquel día, hermanos, Dios manifestará su gran potencia y su gran ira y extenderá su brazo poderoso para hacer su obra y hará todo lo que tenga que hacer. Claramente restaurando lo que tiene que restaurar y haciendo lo que tiene que hacer y haciendo nueva todas las cosas con el poder de su palabra, pero también trayendo juicio. Cuando Dios decide juzgar al mundo, no hay poder humano que le pueda resistir. Hermanos, muchas veces vemos películas y cuando leemos un poco de historia, vemos enfrentamientos de naciones contra naciones, reinos contra reinos, guerreros contra guerreros, imperios contra imperios, y vemos que hay resistencia de ambas partes, y vemos que cuando ataca uno, otro resiste. Hay armas, hay defensa, siempre hay arma y también hay defensas, hay escudos, hay murallas, etc. Pero Dios tiene un arma tan poderosa que su poder omnipotente es un poder ilimitado, pero cuando Él extiende su poder y cuando Dios ataca con sus armas, ¿quién lo puede resistir? ¿Quién puede cubrirse? El sábado mismo escuchaba una de las canciones que tengo en mi computadora y la tengo archivada como una de las viejas que ya descarté, pero por ahí cuando uno escucha algunos temas de la computadora como que están todavía allí, ¿no? Y si pone en orden aleatoria, sale cualquiera, ¿no? Por ahí algunos entrevedados y por ahí uno lo termina cambiando. Justamente Alejandro me hacía la pregunta de una el otro día y escuchaba una de las canciones que decía, hablando del Espíritu de Dios, decía,
quémanos, consúmenos con tu poder. Y a mí se me estremeció un poco el cuerpo y dije, este cantante no sabe lo que está diciendo. ¿Qué está pidiendo? Que Dios lo queme y lo consuma con su poder. Hay muchas canciones modernas y contemporáneas que hablan acerca, Señor, manda fuego. Manda el fuego, haz llover fuego. Dios mío, y cuando yo encuentro en la Escritura, cuando Dios hizo llover fuego del cielo, fue para consumir a naciones y pueblos. No, hermanos, pero yo vi en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que descendió lenguas repartidas como de fuego. Pero eso es otra cosa, hermanos. Esa era una señal para la iglesia en el día de Pentecostés. Pero si me estás demandando que Dios derrame fuego del cielo, Dios lo hizo en la historia. Hay una gran ignorancia de la Escritura que no saben los que piden. Ahora, las armas que Dios tiene para destruir el universo, para destruir al pecador, nadie la puede resistir. El pecador mismo no la podrá resistir, porque Dios es todopoderoso. Y Dios, hermano, no tiene enemigo. ¿Vamos a poner a Satanás como a la par, como un enemigo de Dios? Eso es bajarlo de categoría a Dios. Porque Satanás es un ángel caído, nada más y suficiente. Él es un simple ángel caído, vencido. Y Dios es Dios. Él es fuerte, Él es temible, Él es gigante en la batalla. Él es el Dios todopoderoso. No solamente en relación al juicio final, en que los redimidos cantan alabanzas a Dios una vez ha pasado y se ha consumado todo, sino en los juicios que Dios ha enviado a este mundo y que vienen a anticipar lo que será en gran juicio que todavía espera a la humanidad. Pongamos como ejemplo el diluvio universal, por tratarse de un juicio que ya tuvo lugar y que describe como ya efectuado, sin que esto signifique que el que tiene que venir no vaya a ser tan verdadero o como el otro. Ahora, hermanos, para ir cerrando este punto, Dios es poderoso de principio a fin. Dios es poderoso porque su esencia es todopoderoso. Y el poder de Dios nunca se acabará y siempre estará vigente por los siglos de los siglos. Y aún el cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha preparado, lo crea con el poder de su palabra y con su poder. Y Dios sustenta tu vida y nuestra salvación por medio de su poder. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, hermanos. Dios sustenta tu salvación. Dios te guarda porque Él es poderoso. Dios no permitirá que seas condenado, porque Él lo hace por su poder, porque Él sustenta a aquellos que ha salvado eternamente, porque hay algo poderoso, hermanos. Hay algo poderoso que se manifestó en la historia del universo, en la historia del ser humano, un hecho que trasciende, un hecho glorioso, el poder de la cruz. El poder de la cruz. ¿Y saben qué? Dios manifiesta su poder a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Dios es poderoso, imputando la justicia de Cristo a aquellos que no merecían esta imputación y esta justicia. Dios es poderoso, hermanos. ¿Y cómo no de exaltar a Dios por este atributo que es maravilloso? Dios es maravilloso, hermanos, porque Él es quien nos guarda cada día. Dios muestra su poder en todas las cosas. Lo que hemos visto en la creación, en lo que vestimos, las aves. Dios es poderoso aún dándonos el poder por medio
de su Espíritu para llevar el mensaje. Dios es poderoso en todo. Dios es un Dios omnipotente. Glorifica al Señor por esto, hermanos. Es importante conocer al Señor también en este atributo, también en esta perfección. Debemos darle gracias al Señor por ello. Debemos darle gracias al Señor porque estamos conociendo al Dios que adoramos. Estamos conociendo cada parte de Él y cada atributo que es maravilloso y que lo vemos reflejado a lo largo de la Escritura y a lo largo de toda la Biblia.